Estás entrando a un lugar virtual, donde tiempo y espacio no corresponden, donde el terror puro es el denominador, donde convergen vivencias, relatos, leyendas, mitos, la vida real, mostrando su cara oscura, donde dominan las penumbras y una voz es la guía, donde nada te rodea hasta perderte. Bienvenido a Desde el Vacío. Estás a nuestra merced. El pequeño Samuelito lloraba con fuerza. Carmelita, su madre, se esforzaba en acunarlo entre sus delgados brazos, mientras tarareaba una cancioncita que recordaba haber escuchado de su madre cuando cuidaba de sus otros nietos. A pesar de que era una noche fría, el pequeño bulto entre sus brazos estaba sudando. Samuelito tenía un par de días con fiebre y a pesar de todos los esfuerzos, no lograban hacer que remitiera. De nueva cuenta, los ojos de Carmelita, de por sí ya rojos por la falta de sueño, se llenaron de lágrimas saladas. Doña Epigmenia, quien era mamá de Carmelita y abuelita de Samuelito, insistía en que aquello no era una enfermedad normal y que seguramente una bruja estaba tratando de apoderarse del niño. Ya era esa época del año y la mayoría de los habitantes de aquella vieja ranchería de Tlaxcala habían empezado a encerrarse más temprano en sus casas. Sin embargo, Carmelita trataba de ser menos supersticiosa. Pasó un par de años en casa de uno de sus tíos en Puebla, así que, de alguna manera, conocía un poco más del mundo. Aunque se había criado junto a sus 8 hermanos al cobijo de la ferviente religión católica que sus padres le habían inculcado, ella nunca había estado del todo convencida. Ella respetaba, pero sabía que las creencias de su madre eran solo supersticiones, fruto de la ignorancia. Aquel tiempo que pasó en la ciudad la convenció de que quería algo diferente. No quería pasar toda su vida en el rancho como sus padres. Pero terminó regresando al pueblo. Y luego el maldito de Pedro que le había engañado y la había abandonado. Terminó embarazada y dejada a su suerte. La vida parecía haberse puesto en su contra. Pero se resistía a darse por vencida. Se esforzaba todo lo que podía. Trabajaba en el molino del pueblo y luego en sus tiempos libres lavaba ropa ajena. Así, partiéndose la espalda trabajando, creía que Samuelito no tendría que vivir como ella. Iría a la escuela, podría irse del pueblo, ser lo que él quisiera y... El llanto agudo del pequeño la sacó de sus pensamientos. Su carita estaba roja y su cabello empapado. Había intentado con todos los remedios caseros, pensando que solo sería un resfriado. Le habían dado té de roble, lo habían cubierto con hojas de lechuga y también le habían aplicado trapos de tela mojada, pero todo había sido inútil. Carmelita estaba desesperada. Había evitado ir al pueblo, pues eso significaba perder al menos un día de trabajo. Y tal como estaban las cosas, no podía darse ese lujo. Sin embargo, aquello parecía serio. ¿Qué tendría? Samuelito nunca se había enfermado, al menos nunca había tenido una temperatura tan fuerte. Doña Epigmenia insistía en que la dejara hacerle una limpia al niño, para evitar que las brujas se lo llevaran. Carmelita se había negado tanto como había podido, pero cada vez se convencía más. Tampoco es que una limpia le pudiera hacer daño, ¿verdad? Pero esto ya era personal. Sentía que si cedía a las creencias ignorantes de su madre, sería como una batalla perdida. Así que mejor resistiría. Por la mañana, decidiría qué hacer. La joven madre se acostó con el pequeño Samuel a su lado, que ahora dormía, inquieto, pero aún con fiebre. Cerró sus ojos y le pareció que ella, junto con la cama,
descendía en espiral hacia un pozo profundo. Terminó por quedarse dormida, pero doña Epigmenia se quedó alerta. Había estado escuchando ruidos extraños, algo parecido a un guajolote. Aquello era mala señal. Se levantó sigilosamente y colocó unas tijeras abiertas debajo de la cama de su hija. También quemó una tortilla y la puso justo en la puerta de su casa. Eso debería bastar. No culpaba a su hija. Bien sabía Dios que doña Epigmenia se veía a sí misma reflejada en aquella muchacha que dormía con su bebé a un lado. Perdió la cuenta de las noches que soñó con irse de aquel maldito rancho abandonado por el Señor, pero nunca reunió el valor necesario. Así que terminó quedándose, resignada a vivir como lo habían hecho tantas generaciones de su familia. Ahora, con el peso del tiempo cargado en su espalda y con la única compañía de su hija, pues don Viviano, su marido, había muerto hacía un par de años, trataba de ser el soporte que Carmelita necesitaba. Sin embargo, ella sabía que hay cosas que uno no puede explicar. Su hija era joven, aún no tenía la experiencia suficiente y ignoraba tantas cosas. Y aunque en el mundo moderno puede no haber cabida para las historias de brujas y espantos, convenía que uno siempre estuviera preparado. Se acostó en su viejo catre, pero no durmió. Su oído vigiló hasta que la luz amarilla del amanecer se asomó por la ventana. Carmelita despertó con un sobresalto. Había estado soñando con algo horrible, pero no podía recordar qué fue. A su lado, el pequeño Samuel respiraba plácidamente. Puso temerosa su mano en la frente del bebé. Ya no tenía fiebre. Una sonrisa de genuino alivio se dibujó en su rostro. Levantó a su bebé y lo cubrió de besos. El sol que entraba por la pequeña ventana de su casa se posó sobre el cabello del pequeño Samuel y le dio un aspecto angelical. Llamó a doña Epigmenia, quien también lloró de felicidad de ver sano al bebé. Incluso la incrédula Carmelita agradeció a Dios con lágrimas en sus ojos. Pintaba para ser un excelente día. Carmelita empezó a cambiar a Samuelito para poder irse a trabajar, pero al quitarle su pijama, quedó petrificada, sintiendo como un escalofrío helado subió por su columna vertebral. En el cuerpo del bebé se veían marcas moradas, parecían mordidas, se apreciaban incluso las huellas de unos dientes chuecos. No parecían haber sangrado, pero su aspecto era terrible. Doña Epigmenia, que en ese momento estaba prendiendo el fogón para preparar el desayuno, entró corriendo nuevamente a la casa al escuchar los gritos de su hija. Con horror, vio aquellas marcas en el cuerpo del pequeño, quien, ignorante de todo aquello, jugaba con sus manitas. Aquello era suficiente. Sacudió a Carmelita por los hombros, quien no dejaba de gritar. Para ella no había duda. Aquel bebé estaba siendo víctima de una bruja. Le reclamó su negativa de dejarla proteger a la criatura y acusándola de no quererlo lo suficiente. Los reclamos terminaron en una acalorada discusión donde tomaban turnos para recriminarse el exceso o la falta de fe en lo sobrenatural. Al final, Carmelita terminó cediendo parcialmente, así que propuso llevar al pequeño a la capilla del pueblo para que el sacerdote les aconsejara qué debían hacer. Doña Epigmenia estuvo de acuerdo. Salieron a toda prisa de la humilde casa. En el patio de tierra había un gran árbol de encino, donde había colgado una llanta en la que Carmelita jugaba cuando era niña. A pesar de que ya nadie jugaba con ese columpio improvisado, doña Epigmenia decidió que se quedara ahí. Le traía nostalgia de cuando sus hijos eran pequeños y además
Estaba segura de que Samuelito podría jugar ahí cuando creciera un poco. Levantó sin querer su mirada a la rama de donde colgaba el viejo lazo y ahí había una lechuza. Casi de inmediato y presa del miedo, doña Epigmenia comenzó a gritar una sarta de groserías. Aquella ave las miraba, furiosa, con sus ojos negros como el carbón. Carmelita trataba de calmar a su madre, pero la señora estaba totalmente aterrada. Insistía una y otra vez que eso era una bruja y trataba de ahuyentarla, agitando los brazos y gritando con todas sus fuerzas. ¡Maldita vieja! ¡Deja en paz a mi nieto! ¡Te reprendo en el nombre de Dios! Carmelita jalaba a su mamá para alejarla de allí, explicándole que aquello era una simple lechuza, que a pesar de su aspecto raro, no era un ente sobrenatural. No funcionó. ¡Mija, eso es una bruja! ¡Ayúdame! ¡Se lo va a llevar a Samuelito! Afortunadamente, en el patio no había piedras, y doña Epigmenia no encontró nada que pudiera lanzarle. La lechuza extendió sus alas y se marchó de ahí, pero la señora seguía muy nerviosa. Balbuceaba sobre la capacidad de las brujas de volverse animales para vigilar a sus víctimas, pero Carmelita insistía en que aquello solo era una coincidencia, que no había nada que temer de aquellos animales. Se llevó a su mamá casi arrastrando, quien no dejaba de insistir que esa ave del demonio era una bruja disfrazada. Carmelita agradeció que los González, sus vecinos, se iban a trabajar más temprano y no escucharon todo aquel alboroto. Aún así, le sorprendía. Nunca había visto a su mamá tan asustada. No cruzaron más palabras hasta llegar a la capillita. Al llegar a la pequeña iglesia, fueron recibidas por el padre Ezequiel. Afortunadamente estaba libre y les atendió rápido. El padre, que era educado, joven y culto, escuchó atentamente lo que Carmelita les contó, cuya voz reverberaba en las blancas paredes de la iglesia. La joven mujer describió lo que había pasado con su bebé, la aparente enfermedad que tenía y sus dudas respecto a lo que su madre insinuaba. Cuando la joven madre le mostró las marcas moradas en el cuerpo del bebé, doña Epigmenia aprovechó para mencionar las señales y cosas raras que había presenciado. Le habló de los sonidos en el techo y sobre todo del ave en el árbol. El padre escuchó respetuosamente, con una expresión de calma, y pareció tomar algunas notas. Después de un rato, ambas mujeres guardaron silencio, expectantes del consejo del padre. Hubo un momento en que todos los sonidos del exterior enmudecieron por completo, un silencio opresivo que solo era interrumpido por el balbuceo del risueño Samuelito. Finalmente, el padre habló. Primero que nada, muchas gracias por confiar en mí, señoras. Respecto a la situación que me exponen, me gustaría primero decirles que, a pesar de que soy un hombre de fe, les recomiendo primero intentar con la medicina. Tal como dice la señora Carmen, me inclino a pensar que lo que molesta al pequeño Samuel. Dijo esto, acariciando el cabello del bebé, quien sonrió ante el contacto. Es más un mal médico que un mal espiritual. Por supuesto, no quiero decir que doña Epigmenia esté en lo incorrecto, pero mi sugerencia sería descartar primero lo más obvio. Yo sé de lo que hablo, padre. Usted no estaba aquí cuando la hija de doña Eduviges le robaron a su bebé hará unos 5 años. Empezó a decir doña Epigmenia. No me malentienda, mi señora. Yo soy perfectamente consciente de que el mal existe en el mundo, pero analizando la información que me han dado, me parece que lo mejor es acudir con el médico. He visto esos síntomas en otros niños. Cuando estuve de misión en Oaxaca, pudiera ser meningitis o alguna infección similar. Si resulta que no es el caso,
podremos explorar otras opciones. Sin embargo, en este momento, les sugiero que no dejen pasar más tiempo. Estas enfermedades pueden empeorar fácilmente. Carmelita suspiró aliviada, pues en un principio creyó que el padre secundaría las ideas de su mamá. Afortunadamente el hombre era muy serio y educado, pero aquello habría otro problema, pues no estaba segura de cuánto fuera a costar el tratamiento. Además, perdería un día de trabajo y no sabía cuánto tenía ahorrado. Esto empañó su expresión, cosa que no pasó desapercibida al padre Ezequiel. Aquí tiene, Le dijo, extendiéndole un papel donde había anotado algo. acuda con ese doctor. Dígale que va de mi parte. Mientras, dele esto al bebé. El padre extendió una caja con un medicamento. Aparentemente era para controlar la fiebre. Eso, Carmen, le ayudará con la fiebre. Pero insisto, no pierda más tiempo. Con aquellas palabras, acompañó a las mujeres hacia la salida, no sin antes insistir en que acudieran tan pronto como fuera posible con el doctor, y recomendándoles también que rezaran un rosario antes de ir a dormir. Aquello calmó un poco a doña Epigmenia, quien, además, se llevó una botella con agua bendita, solo por si acaso. Aprovechando que ya estaban afuera, decidieron ir al consultorio del doctor que les recomendó el padre Ezequiel. No estaba lejos de la iglesia, y no les fue difícil llegar. El lugar era pequeño, pero estaba muy limpio, y aunque el doctor era sorprendentemente joven, su profesionalismo hizo que las mujeres confiaran rápidamente en él. Revisó concienzudamente a Samuelito, que a estas alturas, de no ser por las marcas moradas como de mordidas que le encogían el corazón a Carmelita, no mostraba otro signo de la enfermedad que había tenido en días pasados. El joven doctor les explicó que aquello podría tratarse de alguna especie de meningitis o, en un caso extremo, también podría ser epilepsia. Pero no tenía sentido que se alarmaran. También pudiera ser que solo fuera un resfriado, así que, en su opinión, habría que empezar con lo más sencillo. Escribió una receta para enseguida darles el medicamento en una pequeña bolsa. Carmelita sacó un arrugado billete de su monedero y se lo tendió tímidamente al doctor, quien lo rechazó de inmediato, diciendo que le debía mucho al padre Ezequiel y que era un gusto poderles ayudar. Les pidió regresar tan pronto como tuvieran oportunidad y las mujeres se despidieron muy agradecidas. Cuando salieron del consultorio, el sol era muy brillante. Decidieron quedarse un rato en el pueblo. El clima era muy agradable. Había una brisa fresca que contrarrestaba el intenso sol del mediodía. Parecía que todos los pájaros del pueblo habían salido de sus nidos. Su canto era alegre y animaba el corazón de Carmelita. La joven mujer sentía un cosquilleo extraño en su pecho después de haber pasado varias noches oscuras. Samuelito estaba muy contento y doña Epigmenia estaba feliz de ver a su hija y a su nietecito tan contentos. Durante ese paseo, Carmelita decidió usar el billete que guardaba celosamente en su monedero. Ya que no lo había gastado en algo tan triste, lo usaría para darse un pequeño gusto a ella y a su mamá. Compraron helados, incluso Samuelito le dio unas probaditas. Viendo a su pequeña familia feliz, Carmelita sintió durante un momento que todo estaba perfecto. Podría con todo lo que le fuera surgiendo en su camino, pues estaba recobrando sus fuerzas. No necesitaría nada más si tenía a su bebé animándola y a su mamá dándole soporte. Las horas se deslizaron una tras otra. El día se consumió y llegó el momento de volver a casa. Conforme se acercaban a casa, la tarde extendía sus grises brazos sobre el cielo.
A Carmelita le dio la impresión de que más que oscurecer, la tarde estaba drenando todo el color del mundo. Hasta los árboles le parecían grises, algo que no tenía sentido en esa época del año. Normalmente los árboles se cubrían de un precioso color rojizo, pero ahora tenían el color de la piedra. Además de eso, cada paso que le acercaba a su pequeña casa hacía que el animado humor que Carmelita había obtenido de su paseo se fuera diluyendo. Cuando quedaba más o menos 1 kilómetro para llegar, Carmelita sentía una extraña presión en el pecho, algo como una angustia que había ensombrecido su corazón. Se descubrió a sí misma volteando, mirando sobre sus hombros cada pocos pasos. Sentía que alguien la observaba, pero no tenía sentido. No había nadie más en el camino. Estaban solas, totalmente solas. Miró a Samuelito que, ignorante de todo el extraño cambio en el semblante de su madre, le devolvió una sonrisa. Ni siquiera aquel tierno gesto del bebé pudo aliviar la pesadumbre que sentía. Cuando miró a doña Epigmenia, se dio cuenta de que no habían cruzado una palabra desde que bajaron del destartalado camión que las había dejado en el rancho. Habían caminado un par de kilómetros en total silencio, solo acompañadas por el ruido de sus sandalias y el ulular del viento que empujaba la noche hacia ellas. Doña Epigmenia también caminaba mecánicamente. Tenía su mirada fija hacia el frente, pero al mismo tiempo parecía que estaba tratando de escuchar algo. Ladeaba su cabeza como si quisiera hallar la fuente de algún sonido que solo ella podía escuchar. Carmelita ya no quería llegar a su casa. Otra cosa rara que notaron es que desde que se bajaron del camión no se habían topado con ningún vecino. Ya era tarde, sí, pero no para que todos estuvieran encerrados en sus casas a esta hora. Al pasar frente a la casa de don Toño, quien todas las tardes estaba fumando en su mecedora en el patio, vieron que tanto la puerta como las ventanas estaban totalmente cerradas. Le pareció ver que una de las cortinas de las ventanas se movía furtivamente, como si hubiera alguien detrás. No podía estar segura de nada. Lo mismo en casa de doña Petra. Ni siquiera sus vacas estaban en el potrero. Todo estaba cubierto de una aura de irrealidad. Carmelita sentía que iba caminando como en sueños, con ganas de dar media vuelta y huir tan lejos como le fuera posible con su bebé, pero al mismo tiempo sintiéndose como si fuera una marioneta y alguien más controlara los hilos, haciéndola avanzar hasta su casa en contra de su voluntad. Finalmente llegaron. Por alguna extraña razón, y sin que se dieran cuenta de en qué momento pasó, la noche ya había cubierto completamente el mundo con su manto negro cuando las manos temblorosas de Carmelita abrieron la puerta. Al entrar dentro de la casa, se percibía cierta sensación, como de una presencia oculta. Carmelita experimentó la calma expectante que en ocasiones sentía cuando sus hermanos le jugaban alguna de sus estúpidas bromas, saliendo de improviso de algún rincón de la casa en el que se habían ocultado, haciendo la cara más horrible que pudieran y dándole a la pobre Carmelita un susto de muerte. La sensación era muy fuerte. Ahí adentro había alguien. En una esquina de la cocina se veía una sombra, como de una mujer cubriéndose la boca para no hacer ruido al respirar. Pero de alguna manera a Carmelita le pareció que lo hacía más bien para no reírse a carcajadas. Sin embargo, al momento de encender el viejo foco, su amarillenta luz reveló que ahí no había nada. Doña Epigmenia dijo sentirse un poco mal,
Se había cansado más de lo que había pensado en el paseo y con la caminata a casa. No cenaron, ninguna de las dos tenía ánimo. De repente se sentían muy cansadas. Samuelito estaba durmiendo. Al parecer también estaba agotado. Le dieron su medicina y lo acostaron, esperando que aquello le ayudara a recuperarse. Al momento de ponerle el pijama, el corazón de Carmelita nuevamente se encogió. Las marcas moradas resaltaban en la pálida piel de su bebé. No estaba segura, pero le parecía que había algunas nuevas. Al mirar la espalda de Samuelito, miró que las marcas parecían formar un patrón, algo como una cruz invertida. Pensó en comentarlo con su mamá, pero no quería que empezara con su paranoia de la brujería. Lo único que quería era dormir. Doña Epigmenia estaba ocupada en esos momentos. La señora rebuscaba entre sus cosas la botella de agua bendita, pero no pudo hallarla. Aquello provocó una breve discusión en la que se acusaron mutuamente de haberla perdido, pero estaban tan desanimadas que la discusión fue muy breve. Antes de acostarse, ambas mujeres se quedaron en silencio durante varios minutos, como si estuvieran esperando algo, aunque no sabían qué. Una lágrima rodó por la mejilla de Carmelita. No lo había querido aceptar, pero estaba aterrorizada. Doña Epigmenia buscó el viejo rosario que había pertenecido a su mamá y buscó sus estampitas de la Virgen y San Judas. Llenó una jarra con agua y puso un cuchillo dentro, siguiendo los consejos que en su momento escuchó de sus mujeres antepasadas. Por último, tenía que poner las tijeras con el espejo. El problema es que el espejo estaba en el baño, fuera de la casa. Dudó en salir, pero cuando vio que Carmelita ya se había acostado con su nietecito, se decidió. Abrió cautelosamente la puerta y fue recibida con una ráfaga de viento frío. Apretó su suéter contra su pecho. Estaba helando. Al momento de dar el primer paso, sintió que toda la determinación, todo el valor que había reunido, se evaporó por completo. Estaba temblando, pero no estaba segura de si era por el frío o por el miedo que atenazaba su corazón. Caminó dubitativamente hacia el baño, pero sin dejar de mirar a todos lados, especialmente hacia el árbol en el patio. Finalmente, entró en el baño, descolgó el espejo y miró su propio rostro. Tenía una mirada aterrada, la boca fruncida en un gesto de miedo absoluto. Salió casi corriendo del baño. Su corazón palpitaba dolorosamente en su pecho. Podía sentirlo detrás de sus ojos. Antes de encaminar sus pasos a la casa, dirigió su mirada al patio, dándose cuenta de que no podía ver más allá del árbol. Así de densa era la oscuridad. De repente, un determinado trozo de aquella oscuridad, aún más negra, se movió y se pegó al tronco del árbol. Tenía forma de mujer, era innegable. Cuando miró que aquella silueta femenina comenzaba a deformarse, tomando la forma de algo que parecía mitad humano, mitad ave, un grito de terror absoluto surgió de su garganta, tan seca como el viento que soplaba en la noche. Doña Epigmenia caminaba torpemente hacia su casa, presa de algún extraño mareo, mientras aquella mujer, bestia o demonio, subía arrastrándose antinaturalmente por el tronco. Se posó en la rama del columpio. Estando ahí, adoptó la forma de la lechuza que doña Epigmenia mirara antes, por la mañana.
solo que en esta ocasión era negra como la noche, bastante más grande y cuyos ojos refulgían como dos brasas verdes que la vigilaban mientras doña Pigmeña caminaba con dificultad. Cuando abrió la puerta, escuchó que aquella cosa se dejaba caer en el suelo e inmediatamente se lanzó a correr con una velocidad endemoniada hacia ella. Afortunadamente, pudo entrar antes y cerró la puerta, recargándose en la fría madera, mientras una serie de violentos golpes acompañados de unas carcajadas infernales, muy parecidas al cacareo de las gallinas o de los guajolotes, intentaban derribarla. Eran tan fuertes que incluso la pared cimbró durante espantosos segundos. Abruptamente, aquello dejó de golpear y a doña Pigmeña le pareció escuchar que una docena de piernas se alejaban corriendo de la casa. El dolor en su pecho no remitía. Algo estaba muy mal. Le costaba respirar. Además, su brazo izquierdo dolía. Llamó con una voz débil a Carmelita para que le ayudara, pero ésta no contestó. Por alguna extraña razón, Carmelita no se despertó, aun con todo el alboroto de hacía unos segundos. Eso le pareció muy raro. Se acercó dificultosamente a la cama de su hija y vio que estaba profundamente dormida, cubierta de sudor. Samuelito estaba despierto, pero con sus ojos mirando al techo, sonriendo. El ver ahí a su nietecito tan tierno y tranquilo alivió un poco el dolor de su corazón, aun cuando su pecho ardía como si hubiera brasas en él. Su brazo ya no dolía tanto, en cambio, parecía que estaba dormido. No importaba. Levantó al pequeño bebé, lo envolvió cuidadosamente con la cobija y comenzó a acunarlo, sentada en la mecedora. Sacó el viejo rosario y comenzó a rezar. Le costaba respirar, pero se sentía tranquila. Vigilaba el sueño de su hija y le hacía cariñitos a su bebé. Sus ojos comenzaban a cerrarse, pero, curiosamente, no sentía sueño. Carmelita abrió sus ojos momentáneamente. Le pareció haber escuchado un violento golpe en el techo de su casa, pero no estaba segura. Sus párpados pesaban mucho. No podía abrirlos por completo. Escuchó también algo como arañazos y un coro cacofónico de risas, o al menos eso le parecía. ¿Estaba soñando? Sintió una boca buscando su teta. Con mucha dificultad se acomodó y enseguida la boca hambrienta comenzó a mamar. Samuelito se había despertado con hambre. Carmelita salía y entraba de su sueño, incapaz de dormir por completo, pero sin estar totalmente despierta. Ahora escuchaba gritos de varias mujeres. No estaba segura de si eran gritos de dolor, o miedo, o placer. Parecía una mezcla de todo. El bebé le estaba lastimando, pues succionaba con mucha fuerza. Incluso le parecía sentir dientes. Trató de acariciar la cabeza del bebé, pero en lugar del suave cabello de Samuelito, su mano sintió una cabellera áspera, de pelo parecido al de un caballo. Un horror helado atenazó todo su cuerpo. En ese momento, la boca pegada a su cuerpo comenzó a reír descaradamente. Una risa ronca, de mujer pero con tonos espantosos, como de un ave de rapiña. Súbitamente, Carmelita sintió que aquella presencia se levantó de la cama y el sopor que la había poseído desapareció. Ahora estaba completamente despierta. Todas las luces de la casa estaban apagadas, pero eso no era lo más aterrador. La horrible realidad es que sí se escuchaban los sonidos de rasguños y cacareos en el techo, acompañados de los gritos de varias mujeres.
Todos los vellos de su cuerpo se erizaron dolorosamente. ¿Mamá? Le preguntó a la oscuridad. A tientas buscaba a su bebé, pero no lo halló. Se levantó de un salto de la cama y corrió al apagador para encender las luces, pero fue inútil. La densa negrura seguía ahí, envolviéndola como un sudario. ¡Mamá! Gritó con todas sus fuerzas, pero otra vez sin respuesta. Los gritos cacofónicos ahora eran risas terribles, burlonas. Carmelita buscó a tientas una vela y los cerillos. Cuando los encendió, descubrió que en un rincón de la habitación había una horrible y obesa mujer desnuda, en cuclillas. La mujer lanzó una carcajada tan aterradora y alta que Carmelita tuvo que taparse los oídos, presa del dolor. Súbitamente, el grito se silenció, mientras la puerta de su casa se abría de par en par, como si una mano gigante la hubiera arrancado. Carmelita tomó la vela que se había caído de sus manos. Se acercó a la cama, que estaba vacía. Un grito del más genuino horror surgió desde su garganta. ¿Dónde está mi bebé? Aulló con la desesperanzadora certeza de que nadie le iba a responder. Junto a su cama, vio que su mamá estaba sentada con un pequeño bulto en sus brazos. Por un momento, sintió alivio, pero sabía que algo horrible estaba pasando. En el suelo, desperdigadas, estaban las cuentas del viejo rosario de su madre. Acercó lentamente su mano para tocar el hombro de su mamá. Doña Epigmenia estaba extrañamente fría. La sacudió un poco. ¿Mamá? Preguntó con voz temblorosa y lágrimas llenando sus ojos. La cabeza de doña Epigmenia se inclinó hacia adelante, como si su cuello estuviera roto. Ahora Carmelita lloraba con horror. No, por favor, no, por favor. Se repetía a sí misma. Buscó su pulso. No había nada. El cuerpo inerte de su madre estaba sentado como si estuviera durmiendo. Carmelita cayó de rodillas, llorando a gritos y pidiendo ayuda. Nadie la escuchó, pero las risas en el techo se hicieron aún más horribles y ensordecedoras. Se burlaban de su desgracia. Carmelita estaba segura de eso. Temblorosamente, empezó a desenvolver el pequeño bulto que había en el regazo de su madre. Un nuevo alarido de terror surgió de su garganta. En la pequeña cobija de Samuelito, en lugar del bebé, había una especie de figura hecha de ramas, cabello y plumas. Había sangre escurriendo de aquel horrible objeto. Carmelita se levantó de un salto gritando y aullando. Salió de su casa. ¡Devuélvanme a mi bebé! ¡Devuélvanme a mi bebé! Gritó a la noche, pero era inútil. Miró por casualidad hacia el techo de su casa solo para ver, horrorizada, a un grupo de horribles aves que levantaban del vuelo y se perdían entre las sombras, al tiempo que proferían burlonas carcajadas que se fundían con el horrible ulular del viento. El horror supremo se adueñó de Carmelita, y no podía dejar de gritar. Casi como si alguien se lo ordenara, dirigió su mirada hacia el columpio que el helado viento mecía en el viejo encino. Sobre la rama, sentada, había una espantosa figura, mitad mujer, mitad lechuza, de un color aún más negro que la noche. Sus ojos refulgían,
como los de una bestia salvaje. En sus brazos había una pequeña cobija azul que Carmelita reconoció al instante. La bruja, pues Carmelita ya no tenía dudas de que eso era aquella cosa, apretó al pequeño Samuel contra su horrible pecho y saltó hacia el cielo, para posteriormente desaparecer de su vista con los ecos horribles de su risa, disolviéndose en la negrura infinita y fría de la noche. La joven madre cayó al suelo y ya no se volvió a mover. Al otro lado del camino, en la casa de los González, una cortina se movía para volver a su posición original. Dentro de la casa, la señora González se persignaba y rezaba. Agradecía que sus hijos y nietos vivieran lejos de ahí.